Soy Carmen Vázquez, y durante 23 años sacrifiqué cada momento de mi vida por mi hija Paloma. Trabajé 18 horas al día limpiando oficinas en Puebla para pagarle la universidad privada que soñaba. Dormí en colchones viejos para que ella tuviera una cama cómoda. Comí frijoles para que ella pudiera comer carne. Vendí hasta mis aretes de oro para comprarle útiles escolares. Mi mundo se desmoronó el día que llegó a casa bailando como loca, gritando que un turista español le había regalado un boleto de lotería ganador de 2 millones de euros. En cuestión de horas, la niña dulce que había criado se transformó en una extraña cruel y ambiciosa que me miraba con desprecio. Mamá, toda la vida me has hecho sentir culpable por ser pobre. Ahora que voy a ser millonaria, no voy a dejar que arruines mi felicidad con tu negatividad, me dijo con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Cuando le advertí que algo olía mal, que los desconocidos no regalan fortunas, estalló en una furia que jamás había visto. Estás celosa porque nunca te va a pasar algo bueno. Siempre has sido una conformista sin ambiciones. Al día siguiente me entregó una maleta y me señaló la puerta. Necesito espacio para planear mi nueva vida. Vete a vivir con la tía Rosa. Cuando tenga mi dinero, te compraré una casa mejor. Me echó de mi propia casa, la casa que pagué con 15 años de trabajo, como si fuera una sirvienta despedida. Caminé por las calles de Puebla cargando mis pocas pertenencias, sin entender cómo la hija por la que había dado todo podía lastimarme tan profundamente. Desde Cholula, donde me refugié con mi hermana Rosa, escuchaba rumores terribles. Paloma se había endeudado con agiotistas del mercado, prometiendo pagarles el doble cuando cobrara su herencia europea. Gastaba dinero que no tenía, cenaba en restaurantes caros, compraba ropa de marca, viviendo una fantasía que la estaba hundiendo cada día más. Carmen, me decía Rosa con preocupación, esa niña se metió con gente muy peligrosa. Los prestamistas del mercado no perdonan. 13 días después de haberme expulsado como a una extraña, recibí la llamada que cambiaría todo. Era Paloma, llorando desesperadamente. Mamá, me equivoqué terriblemente. El boleto era falso. Era una broma cruel. Y ahora debo 150,000 pesos a gente que me va a matar si no pago el viernes. Su voz quebrada me desgarró el alma. Me van a lastimar, mamá. Vienen por mí. Ayúdame, por favor. Sé que no merezco tu perdón después de lo que te hice, pero no tengo a nadie más. En ese momento tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida. ¿Podía perdonar a la hija que me había traicionado tan cruelmente por dinero que nunca existió? ¿Debía arriesgar mis ahorros de toda la vida para salvar a quien me había echado de casa sin piedad? El reloj corría. Los agiotistas no esperan. Y yo tenía que decidir si el amor de una madre puede sobrevivir a la peor de las traiciones, o si hay heridas tan profundas que ni siquiera el perdón puede sanar. Porque descubrir si puedes perdonar lo imperdonable es la prueba más dura que la vida te puede poner. Y yo estaba a punto de enfrentarla. Las 4 de la madrugada siempre llegaban como un puñetazo al estómago. El despertador no había sonado aún cuando ya mis ojos se abrían por cuenta propia, como si mi cuerpo hubiera aprendido a anticipar el dolor. Me incorporé en la cama individual que compartía con Paloma desde que era niña, cuidando de no despertarla. A los 23 años, mi hija seguía durmiendo como una princesa, con el cabello negro extendido sobre la almohada y los labios entreabiertos, mientras yo me arrastraba hacia otro día de trabajo doble. Me vestí en silencio en el baño diminuto que habíamos construido hace 10 años con la ayuda de mi hermana Rosa y su esposo. Las paredes de azulejo blanco que yo misma había colocado reflejaban mi rostro cansado bajo la luz amarillenta del foco. 43 años, pero me sentía como 80 cuando miraba las ojeras que se habían vuelto permanentes, las arrugas que se profundizaban cada mes alrededor de mis ojos cafés. Salí de la casa sin desayunar. El aire frío de marzo en Puebla me golpeó la cara mientras caminaba por las calles empedradas del barrio San José. Las casas coloniales pintadas en colores pastel aún dormían, con sus portones de madera cerrados y sus balcones de hierro forjado adornados con macetas de geranios. Solo algunos perros callejeros me acompañaban en mi recorrido hacia el centro histórico, donde me esperaban 5 plantas de oficinas que limpiar antes de que llegaran los empleados. El edificio Palafox era mi primera parada. Sacaba las llaves que me había dado el administrador, un hombre serio de bigote gris que me pagaba cada viernes sin dirigirme más de 3 palabras. Subía por las escaleras hasta el 5º piso, cargando mi balde, trapeador y productos de limpieza en un carrito que hacía ruido en cada escalón. El eco resonaba en el edificio vacío como un lamento fantasmal. Mientras fregaba los pisos de mármol de las oficinas de abogados, pensaba en Paloma.
Mi hija estaba en el último semestre de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, una institución privada que me costaba más de la mitad de mis ingresos mensuales. Pero había sido su sueño desde preparatoria, y yo no podía negárselo. Cada peso extra que ganaba vendiendo tamales los domingos en el mercado de San Pascual o cosiendo ropa por las noches iba directo a su educación. «Mamá», me había dicho el año pasado cuando la inscribí, «algún día te voy a dar todo lo que mereces. Vamos a tener una casa grande con jardín en las ánimas, y tú nunca más vas a tener que limpiar pisos ajenos». Esas palabras me daban fuerza cuando mis rodillas me dolían tanto que apenas podía caminar. Terminé en el edificio Palafox a las 7:30. Mi segunda parada era el despacho contable de la calle 16 de septiembre, frente a la catedral. Desde las ventanas podía ver las torres barrocas alzándose contra el cielo que comenzaba a aclararse, y la cúpula cubierta de azulejos de Talavera que brillaba dorada con los primeros rayos del sol. Era hermoso, pero no tenía tiempo de contemplarlo. El licenciado Morales, dueño del despacho, llegaba puntual a las 8:30, y esperaba encontrar todo impecable. Sus pisos de cerámica poblana, sus escritorios de caoba, sus baños que olían a lavanda. Era un hombre estricto pero justo, y me pagaba un poco mejor que otros patrones. Sabía que tenía una hija estudiante, y a veces me dejaba llevarse algunas hojas de papel o plumas que ya no usaban. «Buenos días, señora Carmen». Me saludaba siempre con una sonrisa cordial. «¿Cómo sigue la niña con los estudios?» «Muy bien, licenciado. Ya casi se gradúa, gracias a Dios. Me da mucho gusto. La educación es lo único que nadie nos puede quitar». Mientras limpiaba sus oficinas, escuchaba conversaciones telefónicas sobre números grandes, inversiones, propiedades, cantidades que para mí eran inimaginables, pero que estos señores manejaban como si fueran centavos. A veces pensaba en lo diferente que sería la vida de Paloma cuando se graduara. Ella iba a trabajar en oficinas así, iba a hablar de esos números grandes, iba a usar trajes elegantes en lugar de uniformes de limpieza. Regresaba a casa alrededor de las 10 de la mañana para preparar el almuerzo. Paloma ya estaba despierta, bañándose para ir a clases. La escuchaba cantar en la regadera, siempre canciones de moda que aprendía en su teléfono celular. Era un aparato que le había comprado con muchos sacrificios el año anterior, trabajando turnos extra durante las vacaciones de diciembre. «Buenos días, mami», me decía cuando salía del baño, envuelta en una toalla rosa que habíamos comprado juntas en el mercado de la Victoria. A pesar del cansancio, verla siempre me llenaba de alegría. Era hermosa, con los ojos grandes y expresivos que había heredado de su padre, y la sonrisa que era completamente suya. Preparaba huevos rancheros con salsa verde, frijoles refritos y tortillas calientes que compraba en la tortillería de Doña Esperanza, 3 casas más abajo. Paloma desayunaba mientras me contaba de sus clases, de sus profesores, de los proyectos que tenía que entregar. «Estoy haciendo un plan de negocios sobre una cafetería», me decía emocionada. «Mi profesor dice que tengo muy buenas ideas. Quizá algún día pueda poner mi propio negocio y ya no depender de trabajar para otros. Eso espero, mi amor. Tienes mucho talento». Pero últimamente había notado un cambio en ella. Sus conversaciones cada vez se centraban más en lo que no teníamos, en lo que sus compañeras de clase sí podían permitirse. Se quejaba de que sus zapatos no eran de marca, de que no podíamos ir de vacaciones a Cancún como las familias de sus amigas, de que nuestra casa era demasiado pequeña y modesta. «Mamá, Fernanda se va a ir a estudiar un semestre a Europa. Sus papás le van a pagar todo, más un dinero extra para que viaje por otros países. Qué bueno por ella, mi amor. Voy, ¿por qué nosotras no podemos hacer eso? ¿Por qué siempre tenemos que conformarnos con menos?» Esas preguntas me dolían porque no tenía respuestas. No podía explicarle que su padre nos había abandonado cuando ella tenía 8 años, llevándose los pocos ahorros que teníamos. No podía decirle que había dejado de estudiar la preparatoria para trabajar tiempo completo y mantenerla. No quería que cargara con esa culpa. «Las cosas van a cambiar cuando te gradúes, Paloma. Ya verás. Eso siempre dices, pero cuando me gradúe voy a tener que empezar desde abajo, ganando una miseria. Van a pasar años antes de que pueda darte algo mejor». Después del desayuno, yo dormía unas horas antes de ir al segundo trabajo. El Hospital General necesitaba que llegara a las 3 de la tarde para el turno vespertino. Limpiaba consultorios, quirófanos, pasillos que olían eternamente a desinfectante y tristeza. Era el trabajo más pesado, pero también el mejor pagado. En el hospital veía dolor de verdad. Familias enteras esperando noticias de sus seres queridos, niños enfermos que me sonreían mientras pasaba con mi carrito de limpieza, ancianos abandonados que me platicaban sus historias porque no tenían a nadie más.
Ahí aprendí a valorar la salud de mi hija, nuestro hogar modesto pero nuestro. El hecho de que, aunque fuéramos pobres, nos teníamos la una a la otra. Salía del hospital cerca de las 11 de la noche. Paloma ya había cenado algo que yo le dejaba preparado, o había pedido tacos de la esquina con el dinero que le daba para sus gastos personales. La encontraba estudiando en la mesa del comedor, rodeada de libros y cuadernos, con el cabello recogido en una coleta alta y los anteojos que usaba para leer. ¿Cómo te fue hoy, mi amor? Bien, mami. Tuve examen de finanzas corporativas. Creo que me fue bien. Cenábamos juntas algo sencillo: quesadillas, sopa de tortilla o sobras del almuerzo recalentadas. Mientras comíamos, me contaba más detalles de su día, de sus compañeros, de los maestros, pero siempre terminaba volviendo al mismo tema: el dinero que no teníamos. Hoy Sofía llegó con una bolsa Louis Vuitton que le regalaron sus papás por su cumpleaños. Costó más de lo que tú ganas en 3 meses. Cada quien tiene sus prioridades, Paloma. No son prioridades, mamá. Es que ellos sí tienen dinero de verdad. Me duchaba después de cenar, sintiendo cómo el agua caliente aliviaba un poco los músculos adoloridos. Mientras me enjabonaba, pensaba en lo que le diría a Dios en mis oraciones antes de dormir. Siempre le agradecía por la salud de mi hija, por el trabajo que me permitía mantenerla, por el techo sobre nuestras cabezas, pero también le pedía paciencia para lidiar con esta nueva faceta de Paloma, esta obsesión creciente por lo material que me preocupaba. Los domingos eran nuestro día especial. Yo no trabajaba en las oficinas, solo vendía tamales en el mercado desde muy temprano hasta mediodía. Paloma a veces me acompañaba, ayudándome a servir a los clientes y a contar el dinero. Eran los momentos en que más se parecía a la niña dulce que había criado. «Señora Carmen, sus tamales son los mejores del mercado», me decía doña Rosario, que vendía flores en el puesto de al lado. «Mi nieto siempre me pide que le compre de los suyos». «Muchas gracias, doña Rosario. Es la receta de mi mamá, que en paz descanse». Pero incluso en el mercado, Paloma comparaba. Veía a las vendedoras más prósperas con sus puestos grandes y organizados, y me preguntaba por qué nosotras no podíamos crecer más. «Porque no tengo capital para invertir, mi amor. Estos tamales los hago con lo que alcanza cada semana. Pero si pidiéramos un préstamo, los préstamos se tienen que pagar con intereses. Si algo sale mal, perdemos hasta la casa». Los domingos en la tarde visitábamos a mi hermana Rosa en Cholula. Su casa era similar a la nuestra, pero un poco más grande porque su esposo Joaquín trabajaba como mecánico y ganaba más que yo. Tenían 2 hijos, primos de Paloma, que estudiaban en escuelas públicas pero eran niños felices y sanos. «Carmen», me decía Rosa mientras preparábamos café en su cocina, «veo a Paloma un poco cambiada últimamente». «¿En qué sentido?» «Más. No sé cómo decirlo, más inconforme. Antes platicaba con los niños, jugaba con ellos. Ahora se la pasa en su teléfono, como si estuviera en otro mundo». Era cierto. En las reuniones familiares, Paloma se había vuelto distante. Contestaba preguntas con monosílabos y se veía aburrida. Sus primos la buscaban para jugar, pero ella prefería quedarse sentada revisando redes sociales. Son cosas de la edad, Rosa. Ya es una mujer adulta. Pero tú a esa edad no eras así. Yo tampoco. Siempre hemos sabido disfrutar de lo que tenemos. Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza durante varios días. Era verdad que Paloma había cambiado, pero yo no sabía qué hacer al respecto. No podía darle más dinero del que ganaba. No podía cambiar nuestra situación económica de la noche a la mañana. Una noche de febrero, mientras cenábamos, me sorprendió con una pregunta directa. «Mamá, ¿tú nunca has pensado en ganar dinero de otra manera?» «¿Cómo qué?» «No sé. Apostar, jugar lotería, algo así». «Ay, Paloma, esas son formas de perder el dinero, no de ganarlo. Pero a veces sí gana la gente. Siempre salen noticias de personas que se vuelven millonarias de la noche a la mañana. Y por cada persona que gana, hay miles que pierden todo lo que tienen. Pero, ¿y si tuviéramos suerte? ¿Y si fuéramos de las que sí ganan? El dinero que se gana fácil, fácil se pierde, mi amor. Mejor sigamos trabajando honestamente». No le di importancia a esa conversación en ese momento, pero después me daría cuenta de que era el primer síntoma de lo que vendría. Paloma había empezado a fantasear con la idea de volverse rica sin esfuerzo, de encontrar una solución mágica a nuestros problemas económicos. El cambio definitivo comenzó en marzo, cuando consiguió un trabajo de medio tiempo en un café del centro histórico. Café Poblano se llamaba, un lugar frecuentado por turistas extranjeros que venían a conocer las iglesias y museos de la ciudad.
Su jefa, una señora francesa casada con un poblano, le pagaba bien por atender mesas durante los fines de semana. Al principio me dio mucho gusto. Era importante que Paloma tuviera su propia fuente de ingresos, aunque fuera pequeña. Le enseñaría el valor del trabajo y le daría independencia. Pero también significaba que pasaríamos menos tiempo juntas, porque los domingos ya no podría acompañarme al mercado. Es mejor así, mami. En el café gano en un día lo que tú vendiendo tamales todo el domingo. Eso me dolió, aunque entendía su punto. Era cierto que el trabajo de mesera le pagaba mejor por hora que mi venta de comida. Pero había algo en su tono que me molestó, como si despreciara mi esfuerzo. Cada trabajo es digno, Paloma. Sí, pero unos dan más dinero que otros. Los primeros días de marzo fueron extraños. Paloma llegaba del café llena de historias sobre los clientes extranjeros que atendía, turistas españoles, alemanes, estadounidenses que dejaban propinas generosas y que platicaban de sus países de origen. Hoy conocí a un señor de Madrid que está recorriendo toda América Latina. Me contó que en España un mesero gana en un mes lo que tú ganas en 6 meses. Pero también todo cuesta más caro allá, mi amor. Sí, pero proporcionalmente viven mejor. Tienen mejor calidad de vida. Estas conversaciones se hicieron frecuentes. Paloma había desarrollado una fascinación por los países europeos y por los niveles de vida que, según lo que le contaban los turistas, eran muy superiores a los nuestros. Empezó a hablar de la posibilidad de irse a estudiar al extranjero, de conseguir una beca, de emigrar cuando se graduara. ¿Y me vas a dejar sola?, le pregunté una noche, tratando de sonar casual, pero sintiendo un nudo en el estómago. No sola, mamá. Te voy a mandar dinero desde allá. Voy a ganar en euros o dólares, y convertidos a pesos van a ser muchísimo. Vas a poder dejar de trabajar. Era un sueño bonito, pero me daba miedo. No quería perder a mi hija. No quería quedarme sin la persona que había sido el centro de mi vida durante más de 20 años. Pero tampoco quería ser egoísta y detener sus ambiciones. El viernes 15 de marzo, Paloma regresó del café más emocionada que nunca. Había conocido a un turista español muy simpático que le había contado historias increíbles sobre Madrid, sobre las oportunidades de trabajo que había allá para gente joven y preparada como ella. Se llama Miguel, tiene como 40 años y es dueño de varias empresas. Me dijo que cuando me gradúe le mande mi currículum, que él me puede ayudar a conseguir trabajo en España. Ten cuidado, Paloma. No todos los extranjeros son de confiar. Ay, mamá, no seas desconfiada. Miguel es muy buena persona. Es culto, educado y se nota que tiene dinero. Anda en un carro del año y se hospeda en el hotel más caro del centro. Esa noche no pude dormir bien. Algo me decía que ese Miguel no era lo que aparentaba, pero no tenía forma de demostrarlo. Solo podía esperar que Paloma usara el sentido común que yo creía haberle inculcado. El sábado 16 de marzo sería el día que cambiaría nuestras vidas para siempre, aunque ninguna de las dos lo sabíamos todavía. El sábado 16 de marzo amaneció con un cielo despejado que prometía un día hermoso en Puebla. Yo había madrugado como siempre para ir al mercado de San Pascual a vender mis tamales, pero algo en el ambiente me tenía inquieta. Quizá eran los sueños extraños que había tenido, donde veía a Paloma alejándose de mí por un camino que yo no podía seguir. Preparé la masa desde las 4 de la madrugada, como me había enseñado mi madre. Chiles rojos para los tamales dulces, salsa verde con tomatillos frescos para los salados, pollo deshebrado que había cocido la noche anterior con cebolla, ajo y hierbas de olor. El proceso completo tomaba 3 horas, pero era un ritual que me tranquilizaba. Mis manos conocían cada paso sin necesidad de pensar. Paloma se levantó más tarde, alrededor de las 7, cuando yo ya estaba terminando de envolver los últimos tamales en hojas de maíz. La noté diferente desde que abrió los ojos. Había una energía extraña en ella, como si hubiera tomado demasiado café o como si estuviera nerviosa por algo importante. «Buenos días, mami», me dijo, pero su sonrisa parecía forzada. «Buenos días, mi amor. ¿Vas a desayunar antes de ir al café?» «No tengo hambre. Miguel me dijo ayer que hoy me iba a dar una sorpresa especial antes de que se regrese a España». Ahí estaba otra vez ese nombre, Miguel. El turista español que había aparecido en nuestras vidas apenas unos días atrás y ya parecía ocupar todos los pensamientos de mi hija. «¿Qué clase de sorpresa?», le pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. «No sé, por eso es una sorpresa», respondió. Pero había algo en su tono que me indicaba que sí sabía algo más de lo que me estaba diciendo. Me fui al mercado con el corazón pesado. Instalé mi puesto entre Doña Rosario y Don Evaristo, como todos los domingos desde hacía 5 años.
Pero ese día no logré concentrarme en las ventas. Cada vez que alguien se acercaba a comprar tamales, yo pensaba en Paloma y en esa sorpresa que le esperaba. «Señora Carmen, ¿se encuentra bien?», me preguntó doña Rosario alrededor del mediodía. «La veo muy preocupada». «Es mi hija, doña Rosario. Últimamente está muy cambiada». «¿En qué sentido?». «No sé cómo explicarle. Es como si ya no fuera la misma niña que crié. Todo el tiempo habla de dinero, de irse lejos, de que nuestra vida no vale nada». «Ay, comadre, son cosas de la edad. Todos los jóvenes pasan por esa etapa de querer comerse el mundo». «Ojalá tenga razón. Vendí todos mis tamales antes de las 2 de la tarde, lo cual era bueno para mi economía, pero malo para mi ansiedad. Significaba que llegaría a casa más temprano y tendría más tiempo para preocuparme por lo que estaría haciendo Paloma con ese tal Miguel. Cuando llegué a casa, la encontré sentada en la sala con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era una mezcla de euforia, incredulidad y algo que me tomó un momento identificar: codicia pura. Tenía las manos temblorosas y los ojos brillantes como si hubiera estado llorando, pero de emoción, no de tristeza. «Mamá», me dijo en cuanto me vio entrar, «siéntate, tengo que contarte algo increíble». Me senté en el sillón de 2 plazas que habíamos comprado de segunda mano hacía 3 años, preparándome para escuchar alguna noticia sobre el trabajo en el café o quizás sobre sus calificaciones en la universidad. «Miguel me dio esto», dijo, sacando de su bolsa un papel doblado con mucho cuidado. Lo extendió sobre la mesa de centro, alisándolo como si fuera el documento más valioso del mundo. Era un boleto de lotería europea, con números impresos y sellos oficiales que yo no sabía interpretar. Pero lo que sí entendía era la expresión de mi hija. Estaba convencida de que ese papel valía una fortuna. «Es un boleto de la Lotería Española», me explicó con voz temblorosa. «Miguel me dijo que lo había comprado hace 2 semanas en Madrid, pero que él no puede cobrarlo porque se tiene que regresar hoy mismo por una emergencia familiar. Me lo regaló porque dice que le caigo muy bien y que confía en que yo soy una buena persona». Miré el papel con escepticismo. Los números no me decían nada, pero había algo en toda la situación que me olía mal. «¿Y cómo sabes que ganó?», le pregunté. «Porque ya salieron los números premiados. Miguel me enseñó en su teléfono. Coinciden exactamente». «Mamá, este boleto vale 2 millones de euros». Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. 2 millones de euros. Mi mente trató de calcular cuántos pesos mexicanos representaba esa cantidad, pero los números eran tan grandes que no podía procesarlos. «Paloma, mi amor, eso suena demasiado bueno para ser verdad». «Pero es verdad», gritó, poniéndose de pie con el boleto en las manos. «Miguel me enseñó todo. La página oficial de la lotería, los números ganadores, todo coincide perfectamente. Somos millonarias, mamá, millonarias». Empezó a bailar por la sala, abrazando el papel contra su pecho, riendo y llorando al mismo tiempo. La veía moverse como si fuera otra persona, como si la Paloma que yo conocía hubiera sido poseída por un espíritu de avaricia que la había vuelto loca. «Espérate, espérate», le dije, tratando de mantener la calma. «¿Por qué ese señor te regalaría algo tan valioso? No tiene sentido». «Porque es muy rico, mamá. Tiene tantos negocios que para él 2 millones de euros no significan nada. Es como si nosotras le regaláramos 20 pesos a alguien. Y además, dice que no puede quedarse a tramitar el cobro porque su mamá está enferma en Madrid y se tiene que ir hoy mismo». «Pero Paloma...». «No, mamá, no me vayas a arruinar este momento con tu negatividad. Toda la vida hemos sido pobres. Toda la vida hemos tenido que conformarnos con menos. Ahora que finalmente nos llega la oportunidad de cambiar todo, no lo vas a echar a perder con tu pesimismo». Nunca había escuchado a mi hija hablarme de esa manera. Su voz tenía un tono cruel que me atravesó como un cuchillo, pero aún así traté de mantener la composición. «Solo te estoy pidiendo que pensemos con calma. Estas cosas no pasan así como así. Los desconocidos no regalan fortunas. Miguel no es un desconocido, lo conozco desde hace una semana. Es un hombre muy educado, muy fino y muy generoso. Me contó de su vida, de sus negocios, de su familia. No es ningún estafador». Se sentó frente a mí con el boleto extendido sobre la mesa, como si fuera una carta de póker ganadora. «Mamá, ¿tú sabes lo que significa esto? Podemos comprarnos una casa grande en las Ánimas. Podemos viajar por todo el mundo. Yo puedo estudiar una maestría en Europa. Tú nunca más vas a tener que trabajar limpiando oficinas. Vamos a ser las mujeres más felices del mundo». Sus ojos brillaban con una intensidad que me daba miedo. Era como si hubiera consumido alguna droga que le hubiera alterado por completo la personalidad. «Paloma,
Te voy a pedir un favor. Vamos a dormir en esto. Mañana con la cabeza fría podemos. ¡No!, me gritó levantándose de un salto. Mañana voy a ir a preguntar cómo se cobra este boleto. No voy a perder ni un día más siendo pobre por culpa de tu cobardía. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Por culpa de tu cobardía. Como si yo tuviera la culpa de nuestra situación económica. Como si no hubiera sacrificado cada día de mi vida adulta para darle todo lo que necesitaba. Yo no tengo la culpa de que seamos pobres, Paloma. Claro que sí, me respondió con una crueldad que no reconocía en ella. Tú nunca has tenido ambiciones. Siempre te has conformado con lo mínimo. Nunca has tratado de mejorar nuestra situación. He trabajado 18 horas al día durante 15 años para pagarte la universidad. Trabajos de limpieza, trabajos que cualquier persona sin educación puede hacer. Nunca has tratado de superarte, de estudiar algo, de conseguir un trabajo mejor. Cada palabra era como una bofetada. Mi propia hija, la niña por la que había renunciado a todo, me estaba culpando de no haber hecho suficiente por ella. Me estaba reprochando los trabajos que había aceptado para mantenerla, los estudios que había abandonado para que ella pudiera estudiar. Yo dejé la preparatoria para trabajar y mantenerte cuando tu papá se fue. Esa fue tu decisión. Nadie te obligó a hacerlo. Y ahora que tenemos la oportunidad de cambiar todo, te niegas porque tienes miedo de los cambios. Me levanté del sillón sintiendo que las piernas me temblaban. No sabía si era de coraje, de tristeza o de pura impresión por lo que estaba escuchando. No tengo miedo de los cambios, Paloma. Tengo miedo de que te estén estafando. Miguel no me está estafando. Ese señor vale más que toda nuestra familia junta. No necesita estafarme a mí. Entonces, ¿por qué no cobró el boleto él mismo? Ya te expliqué. Se tiene que ir hoy por una emergencia familiar, y los trámites para cobrar demoran varias semanas. Caminé hacia la ventana que daba al pequeño patio donde cultivaba mis plantas. Los chiles que había sembrado en enero ya estaban dando fruto. Las flores de cempasúchil que plantaba cada año estaban comenzando a brotar. Todo eso representaba paciencia, cuidado constante, trabajo gradual. Lo opuesto de lo que mi hija estaba fantaseando. Paloma, vamos a hacer algo. Vamos a investigar ese boleto. Vamos a llamar a la Lotería Española. Vamos a verificar. ¡No!, me gritó con una furia que nunca había visto en ella. No vamos a hacer nada que pueda arruinar esto. Mañana mismo voy a averiguar cómo cobrar este boleto y tú no me lo vas a impedir. Se dirigió hacia su cuarto con el papel en las manos, pero se detuvo en la puerta y me miró con una expresión que me heló la sangre. Mamá, quiero que entiendas algo. Este boleto va a cambiar mi vida. Con o sin tu apoyo, yo voy a cobrar estos 2 millones de euros. Si tú quieres seguir siendo pobre y conformista, es tu problema. Pero ya no me vas a arrastrar a mí contigo. Entró a su cuarto y cerró la puerta con tal fuerza que los platos en la cocina temblaron. Me quedé sola en la sala, mirando la mesa donde había estado el boleto, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La niña que había criado, la hija por la que había sacrificado todo, acababa de convertirse en una extraña cruel y codiciosa. Y lo peor de todo era que parecía convencida de que yo era el obstáculo entre ella y la felicidad. Pasé el resto de la tarde y la noche en un estado de shock. Preparé la cena, pero Paloma no salió de su cuarto. Le llevé un plato de sopa de tortilla, su favorita, pero lo dejó intacto en la mesita de noche. Cuando traté de hablar con ella a través de la puerta, me respondió con monosílabos hostiles. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta escuchando cómo Paloma hablaba por teléfono, emocionada, contándole a alguien sobre el boleto. Por el tono de su voz, era evidente que estaba haciendo planes, calculando gastos, fantaseando con la vida de rica que estaba segura de que la esperaba. El domingo amaneció nublado, como si el cielo reflejara mi estado de ánimo. No fui al mercado a vender tamales. No tenía energía ni concentración para nada. Paloma se levantó temprano y se arregló como si fuera a una cita importante. Me voy a averiguar cómo cobrar el boleto, me anunció desde la puerta, sin siquiera mirarme a los ojos. Paloma, por favor, piénsalo bien. Ya lo pensé, mamá. Esta es mi decisión. Se fue de la casa dejando un rastro de perfume caro que no sabía de dónde había sacado. Me quedé sola, sentada en la sala, mirando hacia la ventana sin ver realmente nada. Alrededor del mediodía sonó el teléfono. Era mi hermana Rosa. Carmen, ¿cómo estás? Te noté muy rara ayer cuando vinieron a almorzar. Estoy bien, Rosa. No me mientas. Te conozco desde que naciste. ¿Qué está pasando? Le conté todo. Le hablé del turista español, del boleto de la lotería, de la transformación de Paloma.
de las cosas crueles que me había dicho. Conforme hablaba, sentía cómo se me hacía un nudo más grande en la garganta. Carmen, esa niña perdió la cabeza. Eso del boleto suena a estafa de principio a fin. Eso mismo le dije, pero no me quiere escuchar. ¿Y cómo vas a hacer cuando se dé cuenta de que la engañaron? No sé, Rosa. No sé nada. Paloma regresó a casa esa tarde más eufórica que nunca. Había encontrado una oficina de gestión de trámites internacionales que, según le dijeron, podía ayudarle a cobrar el boleto. Solo necesitaba pagar unas cuotas por adelantado para los gastos administrativos. Mamá, es increíble. El señor de la oficina me confirmó que el boleto es auténtico. Me dijo que en 2 semanas ya voy a tener el dinero en mi cuenta bancaria. ¿Cuánto te pidieron de adelanto? Solo 5,000 pesos para empezar los trámites. Es una cantidad ridícula comparada con los millones que voy a recibir. ¿Y de dónde vas a sacar 5,000 pesos? De mis ahorros del trabajo en el café. Y si no me alcanzan, pediré prestado. Paloma, por favor, no hagas eso. Mamá, ya basta. Déjame ser feliz. Déjame cambiar nuestras vidas. Los siguientes días fueron un tormento. Paloma conseguía el dinero para las gestiones pidiendo prestado a compañeras de la universidad, empeñando algunas de sus cosas, incluso vendiendo el teléfono celular que yo le había comprado con tanto esfuerzo. Cada día llegaba con nuevas historias sobre los avances en el cobro del boleto, nuevas fechas en las que recibiría el dinero, nuevas gestiones que necesitaban pagos adicionales. Yo trataba de hacerla entrar en razón, pero cada conversación terminaba peor que la anterior. Paloma se había vuelto completamente insoportable. Me hablaba con desprecio, me culpaba por envidiarle su suerte, me decía que yo estaba amargada, porque nunca me había pasado algo bueno. El jueves de esa semana, 4 días después de que había recibido el boleto, Paloma llegó a casa con una propuesta que me dejó sin palabras. Mamá, he estado pensando mucho en nuestra situación. ¿Qué situación? La situación de esta casa, de nuestro estilo de vida, de todo. Se sentó frente a mí con una seriedad que me puso nerviosa. Creo que sería mejor que por un tiempo nos diéramos nuestro espacio. ¿Cómo? Que tú te fueras a vivir con la tía Rosa mientras yo resuelvo los trámites del boleto y organizo nuestra nueva vida. Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo en el pecho. ¿Me estás corriendo de mi propia casa? No te estoy corriendo, mamá. Te estoy pidiendo que me des un poco de espacio para planear bien todo lo que viene. Cuando tenga el dinero te voy a comprar una casa preciosa, te lo prometo. Pero por ahora necesito estar sola para concentrarme. Paloma, esta es mi casa. Yo la he pagado durante 15 años. Y yo te agradezco mucho todo lo que has hecho. Pero ahora las cosas van a cambiar. Yo voy a ser la que mantenga esta familia. Yo voy a ser la que tome las decisiones importantes. ¿Y si ese boleto resulta ser falso? Sus ojos se llenaron de una rabia fría que me dio miedo. No va a resultar falso, mamá. Y me molesta mucho que sigas siendo tan negativa. Parece que no quisieras que yo fuera feliz. Claro que quiero que seas feliz, pero... Entonces apóyame. Vete con la tía Rosa por unas semanas. Déjame hacer lo que tengo que hacer sin tu negatividad constante. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija me estaba echando de la casa que yo había mantenido con mi trabajo, de los cuartos que yo había pintado con mis propias manos, del hogar donde la había criado desde que era bebé. Paloma, si me voy de esta casa, no sé si voy a poder regresar. Claro que vas a poder regresar, pero cuando regreses va a ser a una casa mejor, con una vida mejor, sin todas las limitaciones que hemos tenido. ¿Y si no es así? Va a ser así, mamá. Confía en mí. Esa noche emparé una maleta con mis pocas pertenencias. Ropa, algunos libros, las fotografías de Paloma cuando era niña, el rosario que me había regalado mi madre antes de morir. Todo cabía en una maleta vieja que habíamos usado para los pocos viajes que habíamos hecho a visitar a la familia. Paloma no me ayudó a empacar. Se quedó en su cuarto, hablando por teléfono con alguien, haciendo planes para su nueva vida de millonaria. Cuando terminé de guardar mis cosas, me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y lloré como no había llorado desde el día que su padre nos abandonó. El viernes 22 de marzo, exactamente una semana después del día que había cambiado nuestras vidas, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta de mi casa. Paloma salió de su cuarto para despedirse, pero lo hizo con la frialdad de quien se está deshaciendo de un estorbo. Mamá, todo va a salir bien. Ya verás que en unas semanas vamos a estar celebrando. Eso espero, mi amor. Y por favor, no le digas a la tía Rosa que me gané la lotería. Todavía no quiero que nadie más lo sepa. Como tú digas.
Me dio un abrazo rápido e incómodo, como los que se dan a las visitas que se quedan demasiado tiempo. Después cerró la puerta detrás de mí con una prisa que me partió el corazón. Caminé por las calles del barrio San José cargando mi maleta, sintiendo cómo los vecinos me miraban con curiosidad. Doña Esperanza, de la tortillería, me detuvo en la esquina. ¿A dónde va, señora Carmen? A visitar a mi hermana en Cholula. ¿Y la niña Paloma? Se queda estudiando. No le podía decir la verdad. No podía explicarle que mi hija me había echado de casa por un boleto de lotería que probablemente era falso. El camión a Cholula tardó 40 minutos. Durante todo el trayecto miré por la ventanilla los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pensando en la leyenda de los dos amantes convertidos en montañas. Me pregunté si el amor incondicional también podía petrificarse cuando no era correspondido. Rosa me recibió con sorpresa y preocupación. «Carmen, ¿qué haces aquí con maleta?» Le conté una versión editada de la verdad. Le dije que Paloma y yo habíamos tenido una discusión fuerte, que ella necesitaba espacio para concentrarse en sus estudios finales, que yo había decidido darle ese espacio. Pero una discusión ¿por qué? Cosas de dinero, Rosa. Ella quiere cosas que yo no puedo darle. Esa niña está muy malcriada, Carmen. Tú la has consentido demasiado. Me instalé en el cuarto de huéspedes. Un espacio pequeño pero acogedor con paredes pintadas de amarillo, y una ventana que daba al patio donde Rosa cultivaba flores. Era cómodo, pero no era mi casa. No era el lugar donde había construido mi vida con mi hija. Los primeros días en Cholula fueron muy difíciles. Me despertaba temprano por costumbre, pero no tenía que ir a limpiar oficinas porque Rosa no me dejaba trabajar. «Estás de visita, Carmen. Descansa un poco». Pero yo no sabía cómo descansar. Mi cuerpo y mi mente estaban acostumbrados a la actividad constante. Sin el trabajo que llenaba mis días, solo me quedaba tiempo para pensar en Paloma y preocuparme por lo que estaría haciendo. Rosa me mantenía informada de los chismes del barrio. Sus vecinos habían visto a Paloma por Puebla, comprando ropa cara, cenando en restaurantes elegantes, comportándose como si ya fuera rica. También había rumores de que había pedido dinero prestado a varias personas, prometiendo pagar con intereses altos en cuanto cobrara una herencia. «Carmen», me decía Rosa mientras preparábamos café en su cocina, «esa niña se está metiendo en problemas muy grandes. La gente está empezando a hablar». «¿Qué tipo de problemas?» Ayer mi vecina doña Lupita me contó que Paloma le pidió prestados 20,000 pesos. Le prometió pagarle 40,000 en 2 semanas. Dios mío. Y no es la única. Al parecer ha estado pidiendo dinero a varias personas del barrio, todas con la misma promesa de pagarles el doble cuando reciba su herencia europea. Mi corazón se encogía cada vez que Rosa me contaba algo nuevo. Veía a mi hija cavando su propia tumba financiera, endeudándose con gente que no perdona, y yo no podía hacer nada para detenerla. Una tarde, mientras ayudaba a Rosa a cuidar sus plantas en el patio, vi a lo lejos las torres de la iglesia de los Remedios, coronando la pirámide de Cholula. Era un símbolo perfecto de cómo las civilizaciones se construían una encima de la otra, pero a veces las bases no eran lo suficientemente fuertes para sostener el peso de las ambiciones. «Rosa, tengo que ir a buscar a Paloma». «¿Para qué? Ella te echó de tu casa, que se las arregle sola. Pero se está metiendo en problemas. Si le pasa algo». «Carmen, tú no eres responsable de las decisiones tontas de una adulta de 23 años. Paloma eligió su camino. Tenía razón, pero no podía dejar de sentir que había fallado como madre. Que si hubiera sido más firme desde el principio, si hubiera puesto límites más claros, quizá mi hija no habría llegado a este punto de delirio». El martes 26 de marzo, 10 días después de haber salido de mi casa, recibí una llamada que me cambió la perspectiva de todo. Era doña Esperanza, de la tortillería. «Señora Carmen, disculpe que la moleste, pero estoy muy preocupada por la niña Paloma». «¿Qué pasó?» «Ayer vino a mi negocio muy nerviosa, preguntando si sabía de alguien que prestara dinero rápido. Me dijo que tenía una emergencia, que necesitaba 50,000 pesos urgentemente». «¿Y qué le dijo?» «Le dije que no me metiera en esos problemas, que mejor hablara con usted. Pero me contestó que usted ya no vivía aquí, que se había ido porque no la apoyaba en sus proyectos». «¿Cómo se veía?» «Muy mal, señora Carmen. Muy delgada, muy ojerosa, como si no hubiera dormido en días, y muy nerviosa, como si tuviera miedo». Colgué el teléfono con las manos temblorosas. Mi hija estaba en problemas serios, y probablemente ni siquiera sabía la magnitud de lo que había desatado. Esa noche no pude dormir. Cada ruido me despertaba, pensando que era el teléfono con noticias sobre Paloma. Rosa me había puesto una taza de té de tila en la mesita de noche.
pero ni siquiera eso logró calmarme. A las 2 de la madrugada, decidí levantarme y salir al patio. La noche estaba despejada, con una luna llena que iluminaba los volcanes a la distancia. Recé como no había rezado en años, pidiendo protección para mi hija, pidiendo que encontrara la forma de salir de la situación en la que se había metido. Virgencita de Guadalupe, le susurré a las estrellas, protege a mi niña, no dejes que le pase nada malo. Si tiene que aprender una lección, que sea una lección que no le cueste la vida. El miércoles 27 de marzo amaneció con una llovizna ligera que empañaba las ventanas y hacía que todo se viera borroso. Yo había decidido que no podía seguir esperando noticias de segunda mano. Tenía que ver con mis propios ojos cómo estaba Paloma. Le dije a Rosa que iba a ir a Puebla a arreglar unos pendientes del trabajo. ¿Quieres que te acompañe? No, Rosa. Necesito hacer esto sola. Tomé el primer camión de la mañana. Durante el trayecto, practiqué en mi mente lo que le diría a Paloma si la encontraba. Quería ser firme pero cariñosa, preocupada pero no invasiva. Necesitaba que entendiera que, independientemente de nuestras diferencias, yo siempre iba a ser su madre. Cuando llegué al barrio San José, todo se veía igual que siempre, pero para mí era como caminar por un pueblo fantasma. Esta había sido mi casa durante más de 20 años, pero ahora me sentía como una extraña. Me acerqué a la casa con cautela, sin saber si Paloma estaría ahí o si querría hablar conmigo. Las cortinas estaban cerradas, pero se veía luz adentro. Toqué la puerta suavemente. ¿Quién es? Escuché la voz de Paloma desde adentro, pero sonaba diferente. Ronca, cansada, asustada. Soy yo, mi amor, tu mamá. Pasaron varios segundos antes de que abriera la puerta. Cuando lo hizo, me quedé sin aliento. La Paloma que tenía enfrente no era la misma que había dejado hacía una semana. Había perdido mucho peso, tenía ojeras profundas, y su cabello se veía descuidado. Pero lo que más me impactó fue la expresión en sus ojos. Una mezcla de vergüenza, miedo y una tristeza tan profunda que me partió el corazón. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «¿qué haces aquí? Vine a verte». Estaba preocupada. Se hizo a un lado para dejarme pasar, pero evitó mirarme directamente. La casa estaba en un estado lamentable. Platos sucios amontonados en el fregadero, ropa tirada por todos lados, papeles esparcidos sobre la mesa del comedor. Era como si hubiera estado viviendo en medio de una crisis constante. «Paloma, ¿estás bien?» «Sí, mamá, todo está bien», pero era obvio que no era cierto. Se sentó en el sillón de manera nerviosa, jugando con sus manos, evitando mi mirada. «Me contaron que has estado pidiendo dinero prestado». «¿Quién te contó eso?» «La gente se preocupa por ti, mi amor. Y por mí. No tenías que venir. Yo puedo resolver mis problemas sola». «¿Qué problemas, Paloma?» Se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «Los trámites para cobrar el boleto han sido más complicados de lo que pensaba. Han pedido más dinero del que calculé inicialmente». «¿Cuánto dinero?» «No importa. Es una inversión temporal. Cuando cobre los 2 millones voy a poder pagar todo con creces». Me acerqué a ella y puse mi mano en su hombro. Estaba tensa, como un resorte a punto de romperse. «Paloma, mírame». Se volteó lentamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, vi lágrimas que estaba tratando de contener. «¿Cuánto debes?» $150,000 pesos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 150,000 pesos. Esa cantidad representaba más de un año de mi trabajo limpiando oficinas. ¿A quién le debes tanto dinero? A varias personas, algunos conocidos, algunos prestamistas del mercado. «Paloma, ¿te metiste con agiotistas?» No tenía otra opción. Los trámites necesitan dinero y yo tenía que conseguirlo como fuera. ¿Y qué te dijeron esos prestamistas sobre los plazos de pago? Que tengo hasta el viernes para pagar. Si no, no terminó la frase, pero no hacía falta. Yo sabía lo que pasaba con la gente que no podía pagar a los agiotistas del mercado. Había escuchado suficientes historias de terror. «Paloma, tenemos que ir a la policía». «No, mamá. Si voy a la policía me van a lastimar. Además, yo no hice nada ilegal. Solo pedí dinero prestado. ¿Y el boleto? ¿Ya averiguaste si es real?» Se quedó callada durante un largo momento. Después se dejó caer en el sillón como si toda la energía la hubiera abandonado. Fui a 3 lugares diferentes que se supone que manejan loterías internacionales. En todos me dijeron que necesitaba pagar más dinero por adelantado. ¿Y no te parece extraño? Al principio no. Pensé que eran trámites normales. Pero después... ¿Después qué? Después traté de contactar a Miguel.
Su teléfono está fuera de servicio. Pregunté en el hotel donde dijo que se hospedaba y me dijeron que nunca se registró ningún huésped con ese nombre. Sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio porque finalmente Paloma estaba empezando a ver la realidad. Dolor porque era evidente que había sufrido mucho para llegar a esa conclusión. ¿Ya confirmaste si el boleto es falso? Ayer fui a la embajada española. Me dijeron que no existe ningún sorteo con esos números. El boleto. El boleto es completamente falso. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente empezaron a correr por sus mejillas. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a llorar como una niña pequeña. Mamá, arruiné todo. Arruiné completamente todo. Me senté a su lado y la abracé como no la había abrazado en semanas. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, y todos los rencores que había acumulado se desvanecieron instantáneamente. Era mi hija, mi bebé, y estaba sufriendo. Tranquila, mi amor. Vamos a encontrar una solución. No hay solución, mamá. Debo 150,000 pesos que no tengo. Y si no pago el viernes van a venir por mí. ¿Te amenazaron? Ayer vino uno de ellos a la casa. Un señor muy grande, con tatuajes en los brazos. Me dijo que conocía mi rutina, que sabía dónde trabajo, dónde estudio. Me dijo que si no pago el viernes, me van a enseñar lo que pasa cuando la gente no cumple sus compromisos. El miedo que vi en sus ojos me despertó todos mis instintos maternos. Nadie, absolutamente nadie, iba a lastimar a mi hija mientras yo tuviera vida. Paloma, vamos a vender la casa. ¿Qué? Vamos a vender la casa. Con eso podemos pagar las deudas y empezar de nuevo. Mamá, no puedes vender tu casa por mis errores. Esta casa no vale nada si tú no estás viva para disfrutarla conmigo. Pero ¿dónde vamos a vivir? Con Rosa, en Cholula. Ella nos va a recibir el tiempo que necesitemos para recuperarnos. ¿Y tu trabajo? Voy a buscar trabajo en Cholula, o voy a venir todos los días a Puebla si es necesario. Lo importante es que estés segura. Paloma lloró aún más fuerte, pero ahora eran lágrimas de alivio mezcladas con vergüenza. Mamá, yo fui muy cruel contigo. Te dije cosas horribles. Te eché de tu propia casa. Ya no importa, mi amor. Sí importa. Te traté como si fueras mi enemiga, cuando tú has sido lo único bueno en mi vida. Te culpé por ser pobre, cuando tú has trabajado como una mula para darme todo lo que tengo. La codicia nos vuelve ciegos, Paloma. Pero se puede curar. No merezco tu perdón. El perdón no se trata de merecer, mi amor. Se trata de amar. Pasamos el resto de la tarde planeando cómo íbamos a resolver la situación. Decidimos que al día siguiente iríamos a buscar un comprador para la casa, aunque sabíamos que tendríamos que venderla muy barata por la urgencia. Esa noche dormí en mi cama después de una semana, pero no fue la misma casa a la que había regresado. El ambiente había cambiado. La confianza que habíamos construido durante años se había roto, y aunque el amor seguía ahí, iba a tomar tiempo reconstruir todo lo demás. El jueves 28 de marzo fuimos juntas al centro de Puebla a buscar compradores. Había varias inmobiliarias en la zona histórica, y todas nos dijeron lo mismo. Por la prisa, tendríamos que aceptar mucho menos del valor real de la propiedad. Señora, nos dijo un agente en la calle 5 de Mayo. Su casa vale normalmente unos 200,000 pesos. Pero si necesitan vender esta semana, solo puedo ofrecerles 160,000. ¿Alcanza para pagar las deudas de Paloma? Le pregunté en voz baja. Sí, mamá. Con eso pago todo y sobran 10,000 pesos. Entonces acepto. Los trámites tardaron todo el día. Firmar documentos, revisar títulos de propiedad, hacer transferencias. Para el atardecer ya teníamos el dinero en efectivo y todos los papeles en orden. Fuimos directamente al mercado de San Pascual, donde Paloma sabía que podía encontrar a los prestamistas. Yo la acompañé, aunque ella me pidió que me quedara lejos para evitar problemas. La vi caminar hacia un grupo de hombres que estaban sentados cerca de los puestos de verduras. Uno de ellos, un señor corpulento con tatuajes en los antebrazos, se levantó cuando la vio llegar. Hablaron durante varios minutos. Ella le entregó un sobre con dinero. Él contó los billetes, y después le dijo algo que la hizo sentir nerviosamente. Cuando regresó conmigo, traía un papel en las manos. Ya quedé libre, mamá. Me dieron este comprobante de que ya no les debo nada. ¿Te dijeron algo más? Que me alegre de haber conseguido el dinero, que no todos tienen tanta suerte. Esa noche empacamos nuestras pertenencias en la casa que ya no era nuestra. Era extraño desmantelar el hogar donde habíamos construido tantos recuerdos, pero también era liberador. Era como cerrar un capítulo difícil para empezar uno nuevo. El viernes 29 de marzo,
Exactamente 2 semanas después del día en que Miguel había aparecido con su boleto falso, cerramos la puerta de nuestra antigua casa por última vez. Tomamos el camión a Cholula cargadas de maletas y cajas, pero también con una sensación de alivio que no habíamos tenido en mucho tiempo. Paloma se había quedado dormida en mi hombro durante el viaje, como cuando era pequeña y regresábamos de visitar a la familia. Rosa nos recibió con lágrimas en los ojos cuando le contamos toda la historia. Ay, Carmen, qué susto más grande. Gracias a Dios que ya pasó todo. Gracias por recibirnos, Rosa. Esta es su casa por el tiempo que necesiten. Esa noche, mientras ayudaba a Paloma a acomodar su ropa en el cuarto que iba a compartir conmigo, me dijo algo que me quedó grabado para siempre. Mamá, casi destruyo nuestra familia por dinero que nunca existió. Pero no lo destruiste, mi amor. Aquí seguimos. No voy a volver a ser tan tonta. No eras tonta, Paloma. Eras ambiciosa. La ambición no es mala, pero tiene que estar conectada con la realidad. ¿Me vas a poder perdonar algún día completamente? La abracé fuerte contra mi pecho, sintiendo su respiración calmarse poco a poco. Ya te perdoné, mi amor. Ahora tienes que aprender a perdonarte tú. Pero yo sabía que el perdón era solo el primer paso. Reconstruir la confianza, recuperar la relación que habíamos tenido, sanar las heridas que nos habíamos hecho mutuamente. Iba a tomar mucho más tiempo y trabajo. Esa madrugada, mientras Paloma dormía a mi lado como cuando era niña, me quedé despierta mirando por la ventana hacia los volcanes iluminados por la luna. Había perdido mi casa, mis ahorros de toda la vida, y la inocencia de creer que mi hija nunca podría lastimarme así. Pero había ganado algo también. La certeza de que el amor verdadero puede sobrevivir hasta a las traiciones más dolorosas, y la sabiduría de que a veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente vale la pena conservar. Los primeros días en casa de Rosa fueron como aprender a caminar de nuevo. Paloma y yo compartíamos el cuarto de huéspedes, durmiendo en camas individuales que Rosa había conseguido prestadas de unos vecinos. Era extraño despertar cada mañana en un lugar que no era nuestro hogar, pero había algo reconfortante en la rutina simple que comenzamos a construir. Paloma había dejado de ir a la universidad temporalmente. Le daba vergüenza enfrentar a sus compañeras después de todo lo que había pasado, y además necesitaba tiempo para procesar lo que había vivido. Se levantaba tarde, desayunaba en silencio, y pasaba horas sentada en el patio de Rosa, mirando las flores sin ver realmente nada. Yo, por mi parte, tenía que encontrar trabajo urgentemente. Los 10,000 pesos que habían sobrado de la venta de la casa no iban a durarnos mucho, y no podía seguir dependiendo de la hospitalidad de mi hermana indefinidamente. Carmen, me dijo Rosa una mañana mientras preparaba café, no te presiones tanto por conseguir trabajo. Ustedes pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Rosa, tienes tu propia familia. No podemos ser una carga. No son una carga, son mi familia también. Pero yo sabía que necesitaba recuperar mi independencia. No solo por el dinero, sino por mi dignidad personal. Había perdido mi casa, pero no había perdido mi capacidad de trabajar y mantener a mi hija. Encontré empleo en una empresa de limpieza que tenía contratos con oficinas en Cholula y algunos municipios cercanos. El sueldo era un poco menor que lo que ganaba en Puebla, pero las distancias eran más cortas y podía regresar a casa todos los días a una hora más temprana. Mi primera semana de trabajo fue físicamente agotadora, pero emocionalmente sanadora. Volver a tener una rutina, volver a sentirme útil, me ayudó a recuperar la confianza en mí misma que había perdido durante toda la crisis con Paloma. Mientras tanto, mi hija comenzaba su propio proceso de recuperación. Al principio se quedaba en cama hasta muy tarde, sin ganas de hacer nada. Pero poco a poco Rosa logró involucrarla en las tareas de la casa, ayudar con la cocina, cuidar las plantas del patio, acompañarla al mercado los sábados. Paloma necesita mantenerse ocupada, me dijo Rosa una tarde cuando regresé del trabajo. La ociosidad le hace mal. Le da demasiado tiempo para pensar en lo que pasó. ¿Cómo la ves? Mejor cada día, pero todavía carga con mucha culpa. Era verdad. Paloma había desarrollado una timidez que antes no tenía. Cuando llegaban visitas a casa de Rosa, se escondía en el cuarto. Cuando íbamos juntas al mercado de Cholula, caminaba con la cabeza baja, como si le diera vergüenza que la gente la viera. Una noche, 2 semanas después de haber llegado a Cholula, tuvimos nuestra primera conversación realmente profunda desde que todo había pasado. «Mamá», me dijo mientras nos preparábamos para dormir, «¿tú crees que algún día voy a poder regresar a la universidad?» «Claro que sí, mi amor. Es solo cuestión de tiempo, pero me da mucha pena enfrentar a mis compañeros. Seguramente ya todos saben lo que pasó.
¿Y qué importa lo que sepan o piensen? Tú no hiciste nada deshonesto. Te equivocaste, pero no robaste. No lastimaste a nadie más que a ti misma. Te lastimé a ti, mamá, pero yo te perdoné. Sé que me perdonaste, pero siento que ya no soy la misma persona para ti. Siento que perdiste la confianza en mí. Me senté en la orilla de su cama, como hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. Paloma, la confianza se puede reconstruir, pero tienes que darme tiempo y tienes que demostrar con hechos, no solo con palabras, que has aprendido de lo que pasó. ¿Qué tengo que hacer? Terminar tu carrera, conseguir trabajo, contribuir con los gastos de la casa, demostrarme que la Paloma que me echó de casa por un pedazo de papel falso ya no existe. ¿Y si no puedo? ¿Y si descubres que sí soy tan mala persona como actué? Tú no eres mala persona, mi amor. Eres una persona buena que tomó decisiones malas. Hay una diferencia enorme. Al mes de estar viviendo en Cholula, Paloma tomó la decisión de regresar a la universidad para terminar sus últimas materias. Fue difícil para ella, pero sabía que era necesario. Mamá, hoy hablé con mis profesores. Me contó una tarde cuando regresé del trabajo. Me van a permitir presentar exámenes extraordinarios para regularizar las materias que perdí cuando dejé de ir a clases. ¿Y qué te dijeron cuando les explicaste por qué habías faltado? Les dije la verdad, que había tenido problemas familiares y financieros y que ya los había resuelto. ¿Alguno de tus compañeros te preguntó algo? Fernanda, la que siempre presumía sus cosas caras, se me acercó para preguntarme dónde me había metido. Le dije que había estado enferma. ¿Y te creyó? No sé si me creyó, pero no insistió. Creo que la gente tiene sus propios problemas y no le dedica tanto tiempo a los de otros como uno se imagina. Gradualmente, Paloma fue recuperando su confianza social. Empezó a estudiar con la dedicación que había tenido antes de conocer a Miguel, pero ahora con una madurez diferente. Ya no se quejaba de no tener ropa de marca o de no poder viajar a Europa. Había aprendido a valorar lo que tenía. En abril, 2 meses después de la crisis, recibimos una visita inesperada. Era doña Esperanza, de la tortillería, que había viajado desde Puebla especialmente para vernos. Señora Carmen, vine a darle unas noticias que creo que le van a interesar. ¿Qué pasó, doña Esperanza? ¿Se acuerda de ese Miguel, el español que engañó a la niña Paloma? Paloma, que estaba preparando limonada en la cocina, se acercó rápidamente cuando escuchó el nombre. ¿Qué pasa con él?, preguntó. Lo agarró la policía. Resulta que no era español. Era de Guadalajara, y llevaba años estafando muchachas jóvenes con el mismo cuento del boleto de lotería. ¿En serio?, pregunté, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. ¿En serio? Una muchacha de Tlaxcala lo denunció porque le hizo lo mismo que a Paloma, pero ella sí fue a la policía cuando se dio cuenta del engaño. Cuando lo investigaron, descubrieron que tenía víctimas en 5 estados diferentes. Paloma se sentó lentamente, procesando la información. ¿Cuántas muchachas engañó? Según dijeron en las noticias, por lo menos 20, todas con el mismo método. Se hacía pasar por empresario español, les regalaba un boleto falso, y después desaparecía mientras ellas se endeudaban tratando de cobrarlo. ¿Y qué va a pasar con él? Ya lo sentenciaron. 10 años de cárcel por fraude y estafa. Después de que doña Esperanza se fue, Paloma y yo nos quedamos hablando sobre lo que habíamos escuchado. Mamá, me da tristeza pensar que no fui la única, que otras muchachas pasaron por lo mismo que yo. Por lo menos ya no va a poder engañar a nadie más. Pero el daño ya está hecho. ¿Cuántas familias habrá destruido ese hombre? Era una pregunta dolorosa, pero también era una señal de que Paloma había desarrollado empatía por otras personas que habían vivido situaciones similares a la nuestra. En mayo, 3 meses después de haber perdido nuestra casa, Paloma se graduó de la universidad. La ceremonia fue pequeña, en el auditorio de la escuela, pero para mí fue como si estuviera viendo el evento más importante del mundo. Carmen Paloma Vázquez Herrera, licenciada en Administración de Empresas, anunció el director cuando le tocó su turno. La vi caminar hacia el estrado con la toga y el birrete, y sentí que todo lo que habíamos pasado había valido la pena. A pesar de los errores, a pesar de la crisis, a pesar de haber perdido nuestra casa, mi hija se había graduado. Había cumplido el sueño por el que yo había trabajado durante tantos años. Rosa, que había venido conmigo a la ceremonia, me apretó la mano cuando vio que se me llenaron los ojos de lágrimas. Debe estar muy orgullosa, comadre. Estoy orgullosa, pero también estoy preocupada. ¿Qué va a hacer ahora? Esa pregunta se respondió más rápido de lo que esperaba. Una semana después de graduarse, Paloma llegó a casa con noticias. Mamá, conseguí trabajo. ¿Dónde? En una empresa de contabilidad aquí en Cholula.
No pagan mucho, pero es un buen comienzo. ¿Cómo conseguiste la entrevista? El profesor Martínez, el de finanzas, me recomendó. Le conté un poco de nuestra situación y él habló con un contador que conoce. ¿Le dijiste la verdad sobre lo que pasó? No toda la verdad, pero le dije que habíamos tenido dificultades financieras y que necesitaba trabajar inmediatamente después de graduarme. Su primer día de trabajo fue un evento emocional para las dos. La vi arreglarse con la única ropa formal que le quedaba, un traje gris que había comprado para su tesis de grado, y sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Te ves muy profesional, mi amor. Estoy nerviosa, mamá. Hace mucho que no me siento responsable de algo importante. Vas a hacer un excelente trabajo. Confío en ti. Cuando regresó esa tarde, venía cansada pero con una sonrisa que no había visto en meses. ¿Cómo te fue? Muy bien. Mi jefe, el licenciado Ruiz, es muy paciente. Me explicó todo lo que voy a estar haciendo, y parece que es exactamente lo que estudié. ¿Te gusta el trabajo? Me gusta sentirme útil otra vez. Me gusta saber que voy a poder contribuir con los gastos de la casa. Y cumplió su palabra. Desde su segundo sueldo, Paloma insistió en darle dinero a Rosa para los gastos de la casa, y también comenzó a ahorrar para que pudiéramos independizarnos eventualmente. Mamá, me dijo una noche en junio, he estado pensando en nuestro futuro. ¿Qué has pensado? Creo que deberíamos quedarnos en Cholula. Aquí tengo trabajo, tú tienes trabajo, y Rosa nos ha tratado como familia. ¿No extrañas Puebla? Extraño algunos lugares, pero no extraño la vida que teníamos allá. Aquí he aprendido a ser más sencilla, más agradecida con lo que tenemos. ¿Y no te arrepientes de haber perdido la casa? Me arrepiento de haber sido tan cruel contigo. Me arrepiento de haberte echado de tu propia casa. Pero no me arrepiento de haber perdido la casa si eso significaba salvarnos de una situación peor. En julio, 4 meses después de la crisis, Rosa nos hizo una propuesta que cambió nuestras perspectivas. Carmen, Paloma, quiero hablarles de algo importante. Nos sentamos las tres en la sala y Rosa tomó las manos de ambas. Joaquín y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para nuestra familia y ustedes se han vuelto parte de nuestra familia. ¿Qué les parecería si construimos un apartamento independiente en la parte de atrás del terreno? Rosa, no podemos aceptar. Déjame terminar. No sería gratis. Paloma pagaría una renta simbólica, tú contribuirías con los servicios y todas compartíamos los gastos de comida cuando comemos juntas. Pero tendrían su propio espacio, su privacidad. Paloma y yo nos miramos, y vi en sus ojos la misma esperanza que yo estaba sintiendo. ¿En serio harían eso por nosotras?, preguntó Paloma. Ustedes son familia, y después de todo lo que han pasado, merecen tener un hogar estable. Aceptamos la propuesta, y durante el mes de agosto trabajamos todos juntos construyendo el pequeño apartamento. Era modesto, una recámara, una salita, una cocineta y un baño, pero era nuestro. Paloma pintó las paredes de un azul claro que le recordaba el cielo de Puebla, y yo planté flores en macetas pequeñas que colocamos en la ventana. El día que nos mudamos a nuestro nuevo hogar, Paloma me abrazó fuerte y me dijo algo que guardaré en mi corazón para siempre. Mamá, este lugar es pequeño, pero es más hogar que la casa grande donde me volví una persona tan fea. ¿Por qué dices eso? Porque aquí aprendí a valorarte de verdad. Aquí aprendí que la riqueza no está en el dinero que tienes, sino en la gente que te ama sin condiciones. En septiembre, 6 meses después de haber perdido todo, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio. Paloma tenía un trabajo estable que le gustaba. Yo tenía empleos de limpieza que me permitían mantener mi independencia económica, y vivíamos en un lugar donde nos sentíamos seguras y queridas. Una tarde, mientras preparaba la cena en nuestra pequeña cocina, escuché que Paloma hablaba por teléfono con alguien. No, Fernanda, ya no me interesa ese tipo de fiestas. Ahora prefiero quedarme en casa con mi mamá. Sí, cambié mucho, pero cambié para bien. No, no es que sea aburrida. Es que aprendí a disfrutar de cosas más sencillas. Cuando colgó, me acerqué a preguntarle de qué había sido la conversación. Era Fernanda, mi compañera de la universidad. Me invitó a una fiesta en un antro caro de Puebla. ¿Y no quieres ir? No, mamá. Esas fiestas cuestan mucho dinero, y además ya no me divierte estar con gente que solo habla de lo que tiene o lo que puede comprar. ¿No extrañas nada de esa vida? A veces extraño la sensación de no tener preocupaciones económicas, pero no extraño a la persona que era cuando lo único que me importaba era tener más dinero. En octubre tuvimos una visita especial. Era el licenciado Morales, mi antiguo jefe del despacho contable de Puebla. Señora Carmen, la he estado buscando. ¿Para qué, licenciado?
Tengo una propuesta de trabajo para usted. Estoy abriendo una sucursal aquí en Cholula y necesito a alguien de confianza para que esté a cargo de la limpieza y el mantenimiento general. ¿En serio? En serio. El trabajo incluye un sueldo mejor que el que le pago actualmente su empresa de limpieza, más prestaciones de ley. Era una oportunidad increíble, pero tenía mis dudas. Licenciado, ¿por qué me busca específicamente a mí? Porque en 3 años que trabajó conmigo, nunca faltó un solo día. Nunca dejó nada sucio o desordenado, y siempre fue completamente honesta. Ese tipo de empleados son difíciles de encontrar. Acepté el trabajo, y con eso nuestros ingresos familiares mejoraron considerablemente. Por primera vez en meses, pudimos permitirnos algunos pequeños lujos. Comer fuera de casa de vez en cuando, comprar ropa nueva, ahorrar para el futuro. Paloma también había recibido un aumento en su trabajo después de demostrar que era eficiente y responsable. «Mamá», me dijo una noche en noviembre, «¿te acuerdas de lo que te dije el día que me echaste de casa? Me dijiste muchas cosas feas, mi amor. Te dije que cuando fuera rica te iba a comprar una casa grande en Las Ánimas». «Sí, me acuerdo». «Bueno, no soy rica, y probablemente nunca lo voy a hacer, pero he estado ahorrando, y quiero cumplir una versión más realista de esa promesa». «¿Qué promesa?» «Quiero que el año que viene busquemos una casa pequeña que podamos comprar entre las dos. Algo sencillo, pero nuestro». «¿En serio?» «En serio. No va a ser una mansión, pero va a ser nuestro hogar, construido con trabajo honesto y amor verdadero». El día de mi cumpleaños 44, en diciembre, Paloma me regaló algo que me emocionó más que cualquier regalo caro que hubiera podido comprarme. Un álbum de fotografías que había armado con imágenes de todos los momentos importantes que habíamos vivido juntas desde que era bebé. «Mamá, quiero que sepas que he estado pensando mucho en todo lo que pasó este año». «¿Y qué has pensado?» «Que tal vez necesitaba perderlo todo para aprender a valorar lo que realmente tengo». En la última página del álbum había escrito una carta a mano. «Mamá, no existe el dinero suficiente para pagar todo lo que has hecho por mí. Trabajaste 18 horas al día durante años para darme una educación. Vendiste tu casa para salvarme de mis propios errores. Me perdonaste cuando no merecía perdón. Me enseñaste que el amor verdadero no tiene condiciones. Ahora es mi turno de cuidarte a ti. Te amo, Paloma». Lloré leyendo esa carta, pero eran lágrimas de felicidad. Mi hija había regresado a mí, no solo físicamente, sino emocionalmente. La niña dulce y agradecida que había criado seguía ahí, debajo de la cáscara de ambición y resentimiento que había desarrollado temporalmente. En enero, casi un año después de la crisis, recibimos noticias sobre Miguel, el estafador. Había intentado apelar su sentencia, pero la apelación había sido rechazada. Seguiría en la cárcel cumpliendo sus 10 años. ¿Sientes algo cuando piensas en él?, le pregunté a Paloma. «Siento lástima». «¿Lástima?» «Sí, lástima por él, porque eligió vivir lastimando a otras personas en lugar de construir algo bueno con su vida. Y lástima por todas las familias que dañó con sus mentiras». «¿No sientes coraje?» «Ya no. El coraje es un sentimiento que consume mucha energía, y yo prefiero usar esa energía para construir cosas buenas». En febrero, exactamente un año después de que había comenzado todo el problema, estábamos sentadas en el patio de Rosa viendo la puesta del sol, cuando Paloma me hizo una pregunta profunda. «Mamá, ¿tú crees que todo esto tenía que pasar? ¿Te refieres a si era nuestro destino?» «Sí. ¿Crees que yo necesitaba pasar por esto para convertirme en mejor persona?» «No sé si tenía que pasar, mi amor, pero sé que ya pasó, y lo importante es lo que hicimos con esa experiencia». «¿Y qué hicimos?» Aprendimos que el dinero fácil no existe. Aprendimos que la familia es lo más valioso que tenemos. Aprendimos que las crisis pueden destruir a una familia o hacerla más fuerte, dependiendo de cómo las enfrentes. ¿Somos más fuertes ahora? Mucho más fuertes. Pero también más cuidadosos, más agradecidas, más conscientes de lo que realmente importa. Mientras hablábamos, vi pasar una mariposa monarca que se posó en las flores de cempasúchil que Rosa había plantado. Las mariposas monarca recorren miles de kilómetros para llegar a México, enfrentando tormentas y depredadores, pero siempre encuentran su camino a casa, como nosotras. Habíamos perdido nuestra casa física, pero habíamos encontrado nuestro hogar emocional. Habíamos pasado por una tormenta terrible, pero habíamos llegado a un lugar donde podíamos florecer de nuevo. «Paloma», le dije, tomando su mano, «quiero que sepas algo importante». «¿Qué, mamá?» «No cambiaría nada de lo que pasamos». ¿Ni siquiera las partes malas? Ni siquiera las partes malas, porque esas partes malas nos trajeron a este momento,
donde estamos sentadas juntas, en paz, sabiendo que nos amamos sin condiciones. Yo tampoco cambiaría nada, mamá. Aunque fue muy doloroso, me enseñó quién soy realmente y quién quiero ser. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en nuestro pequeño apartamento, reflexioné sobre todo el camino que habíamos recorrido. Un año atrás, tenía una casa más grande, algunos ahorros, y una hija que daba por sentado todo lo que yo hacía por ella. Ahora tenía una casa más pequeña, pocos ahorros, pero una hija que había aprendido a valorar cada sacrificio, cada gesto de amor, cada día que podíamos pasar juntas. El boleto de lotería de Miguel había sido completamente falso, pero había traído consigo una verdad muy real, que la riqueza más grande que una persona puede tener no se mide en pesos ni en euros, sino en el amor genuino de las personas que eligen quedarse contigo incluso cuando cometes los errores más terribles. Paloma se había equivocado creyendo que el dinero iba a solucionar todos nuestros problemas. Yo me había equivocado creyendo que si le daba todo lo material que podía, ella nunca iba a resentir nuestras limitaciones económicas. Pero de nuestros errores habíamos construido una relación más honesta, más madura, más sólida. Una relación donde los dos sabíamos exactamente lo que significábamos la una para la otra. Antes de quedarme dormida, miré por la ventana hacia las estrellas que brillaban sobre los volcanes de Puebla. Pensé en todas las madres e hijas que en ese momento estaban pasando por crisis similares a la nuestra y les deseé la misma oportunidad de redención que nosotras habíamos tenido. Porque al final, descubrí que perdonar no significa olvidar lo que pasó, sino recordarlo de una manera que te haga más sabio y más compasivo. Y que el amor verdadero no es el que nunca se prueba, sino el que sobrevive a las pruebas más difíciles y sale fortalecido del otro lado. El boleto falso de Miguel nos había costado una casa, nuestros ahorros y meses de dolor, pero nos había dado algo invaluable, la certeza absoluta de que nuestro amor era real, duradero e inquebrantable. Y eso, definitivamente, no tenía precio. Yo mantenía a mi hija en todo, hasta que apareció celebrando un boleto premiado de 2 millones de euros y me echó de casa sin piedad, creyendo que era rica. Pero en pocos días me llamó destrozada. Me equivoqué, el boleto era falso, ayúdame con las deudas.